Proyecto G, en el que hay un estudio en blanco con algunos pocos colores y sobresalen tres personajes que son básicamente el científico, el Dr. G, que es el que sabe, y los sujetos experimentales, el señor de acá y el señor de allá, que son los que van a demostrar eso que está mostrado en contenidos científicos. Y la idea, que es la idea central del programa, es mostrar que en casi todos los actos de nuestra vida cotidiana podemos encontrar una explicación científica a por qué suceden esas cosas. Ahí lo decía Diego muy bien en la presentación de este informe, cuando vamos de compras, cuando estamos en la plaza. De hecho, este informe sobre fuerzas, en una parte posterior, explica, por ejemplo, cuáles son las fuerzas involucradas en un sube y baja en una plaza, o cuáles son las fuerzas involucradas en la pesca, en la caña, o incluso después se muestran algunas poleas. Pero elegí esta parte porque tenía algo, si bien es bastante típico en cuanto a lo que es el programa, también tenía algo un poco diferente, que es un recurso también del programa, que es con muy pocos medios, recursos, tratar de contar y de ilustrar una situación científica, que en este caso era uno de los sujetos disfrazado de mujer, y con eso alcanzaba para mostrar que estuvo de compras, que hay fuerzas involucradas en cómo sostiene la bolsa, etc. Y es un poco la búsqueda del programa, esto de contar con los recursos disponibles y tratando de generar situaciones o ridículas o irónicas o de humor abiertamente, las explicaciones de esos contenidos científicos. En el caso de este informe sobre fuerzas, además lo que había era una introducción teórica de qué estamos hablando cuando hablamos de fuerzas, cuáles son las posibles fuerzas, qué nombres tienen esas cosas, y después se pasa a la experiencia, que en este caso era el señor vestido de mujer, pero que después podía ser los dos señores subidos a un sub y baja u otra situación. Y todo eso lo vio yo, y en el caso de Proyecto G el mecanismo es diferente a lo que contaba Gabriel, en cuanto a que aquí primero está el guión y después están las imágenes, y en el guión tiene que estar con el mayor detalle posible qué va a ocurrir en esas imágenes. Por ejemplo, cuando el sujeto experimental habla como mujer, pero cuando le dicen que es una simulación, él pasa a decir no, no está bien, y habla como varón. Eso, si está en el guión, es mucho mejor, obviamente, porque al actor le facilita las cosas y porque ya genera la situación de humor desde el vamos, desde el guión, sin que eso tenga que buscarse después en la puesta en escena. Así que la apuesta, los diálogos y el contenido científico es lo que tiene que estar en el guión. Y en cuanto al contenido científico, el modo de trabajar en el programa es: hay una reunión de producción con Diego Golombek, que es el científico y es el que sabe, y otros asesores, otros científicos que asesoran en cuanto a cómo se explican los contenidos científicos. Yo no tengo la menor idea de ninguna de estas cosas, o no la tenía antes de por lo menos de leer el material para los guiones, y en base a eso se genera cuál podría ser la situación posible para contar esos contenidos, y en base a eso sí se trabaja ya un guión donde los contenidos y las situaciones tienen que tener una especie de equilibrio entre la apuesta humorística y la explicación científica, que además tiene que ser gráfica, entendible, y además el público del programa tiene componentes de público juvenil y tiene que ser algo que también sea atractivo para alguien que no está todo el tiempo pendiente de todas las explicaciones. Por eso muchas veces los contenidos se repiten de una situación a la otra, como para que se entienda por qué algo pasa muchas veces en diferentes situaciones. Bueno, muy interesante. Vamos ahora a pasar con alterados por pi. al